El día de hoy damos continuidad a el simposio denominado Economía, Educación y Cultura para el Desarrollo. Este es un esfuerzo de conjunto entre la Universidad Metropolitana, específicamente la revista Alegatos y la Embajada Cubana. Cuando hablamos de estos temas, frente a un país que nosotros hemos, además de extendido esta fraternidad, que la mayor parte de nosotros admiramos por esta lucha tan grande que ha dado a un bloqueo económico. Y cuando vemos cifras tan interesantes como lo que se ha hecho en educación y el día de hoy lo que nos van a presentar que se ha hecho en ciencia, tecnología, es cuando nos permite reflexionar qué tan importante es hacer estos foros comparativos para conocer la realidad de otros países que a veces pensamos que están en situación completamente diferente a la de nosotros, pero que tienen claros datos que nos permiten traerlos aquí como un ejemplo a seguir. Destinar el 10% del Producto Interno Bruto de una nación al desarrollo de la ciencia me parece un gran ejemplo de los retos que nosotros tendríamos que presentar como una comunidad mucho más democrática y preocupada, no nada más por el desarrollo, sino también por nuestra población, porque gran parte de estos recursos se han destinado al desarrollo de la medicina, que ha implicado en términos generales que Cuba sea actualmente el país que tiene mayor número de médicos por persona. Estamos frente a economías desarrolladas, una economía que ha sido altamente castigada por el bloqueo económico norteamericano y que pese a todo eso que implica, ha logrado grandes desarrollos. Se ha convertido Cuba en un referente a nivel internacional en el campo de la medicina. El día de hoy, para comenzar nuestra mesa, tenemos la presentación de la ponencia del doctor José Ron Galindo. Él es el primer secretario y jefe de la Oficina de Educación de la Embajada de Cuba en México. Ha realizado estudios de licenciatura en Educación, especialidad en Matemáticas, máster de Investigación Educativa, diplomado internacional sobre la educación en equidad y calidad para la educación básica, con énfasis en el lenguaje y matemáticas. Es doctor en Ciencia Pedagógica. Ha cursado más de 30 posgrados en diferentes áreas de las matemáticas y su didáctica. Imparte docencia como profesor de álgebra en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Fue profesor del diplomado y de la maestría de didáctica de las matemáticas impartido en Panamá en 2005 a 2007. Profesor de la maestría en didáctica de la ciencia de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona en La Habana, Cuba. Es coautor de planes y programas de la disciplina y asignaturas de álgebra para la formación de profesores, coautor del libro de Álgebra en línea para nuevos planes de estudio en formación de profesores, y ha asumido varios cargos de la dirección, como son metodología de las matemáticas a niveles de municipio y Ministerio de Educación en la Universidad de Ciencias Pedagógicas en La Habana, Cuba. Es para nosotros un gran privilegio tenerlo aquí y que venga a compartir con nosotros, con los jóvenes, con los maestros, precisamente esas reflexiones que nos pueden dar un parámetro para cuestionarnos qué está pasando aquí en México. Gracias. Bueno, primero, antes de comenzar, darle las gracias a que nos dan la posibilidad de compartir con ustedes algunas experiencias en las que vamos, caminando con algunos resultados en diferentes áreas. Ayer estuvimos comentando en el área de la economía, en el área de la educación, y hoy, vamos a continuar con algunos de los resultados que Cuba va obteniendo en el sistema de salud pública, en el trabajo con la biotecnología y el desarrollo de la ciencia en el país. Y después de esta conferencia tendrán también un trabajo con respecto a los resultados de Cuba en el área del deporte. Antes que nada quisiera, como ustedes pueden haber visto dentro del currículo, que no soy especialista en medicina, ¿no? La especialidad esencial es en matemática, pero pretendemos transmitir aquí un poco la concepción del trabajo del Sistema Nacional de Salud cubano
y, por supuesto, las experiencias vividas nosotros dentro de ese propio sistema nacional cubano. Vamos a comenzar, como mismo, tradicionalmente casi que hemos comenzado las conferencias anteriores en las cuales hemos trabajado. Bueno, Cuba, esta era la situación que se expresaba en el año 1953, cuando Fidel, después del asalto de Cortés Moncada, en su alegato, que volvemos a hacer referencia a él, planteaba la situación del país. Esta era la situación tan crítica que Cuba tenía en los años del 1953, cuando este grupo de jóvenes decide ya con un plan, con unas ideas, plantear la situación en la que se encontraba el país y la cual ellos pretendían realizar cambios al lograr en algún momento determinado con el triunfo de la revolución. Y bueno, ahí podrán ver la situación realmente que tenía el campesinado nuestro, la situación que tenía en el campo de la salud, la medicina, en el campo de la situación, en la miseria y la excepción que existía en cada uno de los campos de nuestro país, que nos llevaron entonces a lograr en el 1959, cuando ya la situación era muy caótica, y ahí la pueden ver en el campo de la salud, específicamente en Cuba en el 59, solo existían 3 universidades y una sola escuela de medicina. Les decía ayer que en estos momentos Cuba cuenta con 63 universidades representativas en cada provincia, y en el caso particularmente de la medicina, cuenta con 10, o sea, una escuela central, después lo vamos a escribir más adelante, y 16 facultades de ciencias médicas en cada una de las provincias, que permite lograr el trabajo en cada una de ellas, la formación de médicos. En el 59 solo contábamos con 6.286 médicos. Ya se expresaba aquí que Cuba es en estos momentos el país que más médicos del mundo per cápita tiene, a pesar incluso de que tenemos parte de nuestra población médica bastante grande prestando servicios en otros países del mundo. La mortalidad infantil mayor de 60 era de mayor de 60 por cada 1.000 nacidos vivos. Hoy Cuba, lo van a ver después más adelante, disfruta de una mortalidad infantil de 4,2% de mortalidad por cada 1.000 nacidos vivos, la primera entre los países de América Latina y el Caribe. La expectativa de vida en Cuba en aquellos años era inferior a los 60 años. Hoy la expectativa de Cuba, de la población cubana, es de 78 años. Existía una inmunización infantil muy limitada. Hoy, que también lo vamos a explicar un poco más adelante, todo niño cubano que nace, inmediatamente se le inmuniza de 13 enfermedades que ya hoy en Cuba no existen, y desde que el niño nace se le colocan las vacunas para evitar esas 13 enfermedades que pueden realizarse. Teníamos escasos centros de investigación sin ningún financiamiento. Hoy contamos con más de 20 centros de investigación que precisamente se dedican al estudio de la biotecnología, el desarrollo de la ciencia y el cuadro sanitario con dominio de enfermedades transmisibles. Cuando triunfa la revolución, ya se implementa una nueva política nacional de salud. El Ministerio de Salubridad, que era como se llamaba en aquel tiempo, pasa a ser Ministerio de Salud Pública, y se crea ya un sistema nacional de salud basado en la colaboración internacional y en la orientación profiláctica y la participación de todos los miembros de la comunidad en el sistema de salud cubano. Después ahora vamos a explicarlo detalladamente para que vean cómo está en estos momentos. ¿Cuáles son sus principios básicos? Primero, totalmente gratuito. Segundo, universal para toda la población, accesible, o sea, toda la población tiene cerca de su comunidad alguna institución que llamamos policlínico, donde puede tener la posibilidad de tener los accesos mínimos e indispensables a la salud ahí a su alcance. Está regionalizado, o sea, por áreas, y es
integral, o sea, existe la formación de la medicina nuestra, es de un médico general integral que después, por supuesto, que se gradúa, puede lograr especializarse en cualquiera de las especialidades, pero básicamente es una formación de medicina general integral que le permita dar las primeras orientaciones en caso de cualquiera una de las enfermedades. Ya tiene la posibilidad de cualquier ciudadano, ya sea raza, sexo, cualquier tipo de religión, o vivir en cualquier región del campo o la ciudad, tiene acceso a esa comunidad de la medicina. Y bueno, una concepción internacionalista. Vamos a profundizar después más adelante, pero Cuba tiene más de 50.000 médicos hoy en más de 28 países del mundo prestando colaboración internacional. Precisamente también acá en México, en el estado de Guerrero, tenemos alrededor de 9 doctores prestando servicios en 2 comunidades de ahí de Guerrero, donde en una de ellas, que fue la primera experiencia que se tuvieron, en un año de trabajo lograron bajar la mortalidad infantil de esa región en la mitad de la que históricamente tenía esa región. Bueno, ya desde la propia ley se enmarca en el artículo 50 la posibilidad y protección de salud y el derecho que tiene todo ciudadano cubano a tener garantía de cualquier servicio de salud en el país. ¿Cómo se concibe el sistema de salud cubano? Bueno, fíjense, ahí relacionado además directamente con la Asamblea Nacional, lo que es el Parlamento cubano, se concibe el Ministerio de Salud Pública con diferentes instituciones, un nivel de dirección provincial y de municipio donde se conciben los grandes hospitales con las grandes especialidades que tiene, pero lo más esencial que tiene el sistema de salud nuestro es la concepción del consultorio de médicos de la familia, que ya está en la comunidad, que atiende un área determinada de la comunidad y que se suscribe a un policlínico que está situado en esa comunidad. Cada médico de familia atiende alrededor de 159 familias o núcleos familiares, y ellos de alguna forma también visitan y contactan con las casas, realizan chequeos con los niños, dan atención diferenciada a las embarazadas, al margen de todos los servicios médicos que puede tener cualquiera de las personas ante una dolencia o un malestar determinado. Va como primer elemento a consultar a su médico integral, que es el médico de la familia y que ya conoce toda la situación familiar. Cada uno de los miembros de esa familia tiene un expediente en ese que se abre desde que nace el niño y se va y tiene todo un historial médico con todos sus pareceres, con todas sus dificultades, con todos los elementos de la salud que esa familia o personas presentan. Por tanto, desde ahí se establece ese primer diagnóstico inicial, y si la problemática que presenta requiere de un tratamiento más especializado, entonces se remite a uno de los niveles superiores, ya sea los hospitales, ya con un diagnóstico hecho, con una prescripción, con un posible tratamiento que facilita al especialista, cuando esa persona llegue al hospital, poder darle el tratamiento adecuado y el seguimiento al mismo, con todos los recursos y todas las posibilidades garantizadas de forma gratuita. ¿Cómo es la estructura nosotros? Bueno, Cuba cuenta en estos momentos con 498 policlínicos situados en diferentes comunidades, 11.550 consultorios médicos de la familia que se suscriben a esos policlínicos, 165 clínicas estomatológicas, 213 hospitales, 289 hogares maternos. Esta es una institución muy fundamental. O sea, cuando una embarazada en Cuba presenta algún factor de riesgo para su embarazo, inmediatamente es internada en uno de estos hogares maternos, donde tiene desde el punto de vista fijo y físico un médico, una enfermera que la atiende directamente ahí, se le dan los alimentos necesarios, se le da su dieta balanceada y se le da tratamiento a
el elemento de salud al cual está afectado su posible embarazo, lo que garantiza entonces que esa criatura que estaba en un estado de posible pérdida se le garantice todas sus condiciones para dar a luz con todas las garantías. Tenemos 143 hogares de ancianos que permiten dar un tratamiento también a las personas en una edad adulta y avanzada, 38 hogares de impedidos, 27 bancos de sangre en Cuba. Existe una condición de donantes voluntarios y en estos bancos de sangre las personas de forma voluntaria ya con cada 6 meses aproximadamente van y donan sangre de forma tal que los hospitales tengan garantizada su sangre y condiciones para cualquier necesidad de urgencia ante un tratamiento, una operación o algo que haya que realizar. 13 instituciones de investigación que realizan aportes sustanciales a la medicina. El bloqueo que nos tiene sostenido Estados Unidos sobre nosotros nos impide en muchas ocasiones comprar muchos medicamentos y posibilidades que pueden servir a la población cubana. Y estas instituciones de hoy nos han permitido que Cuba produzca muchos de sus medicamentos. Actualmente incluso se comercializan muchos de los medicamentos que hoy se fabrican en estas instituciones de investigación y de la ciencia, y de las cuales son hoy por hoy uno de los sustentos principales de la economía cubana. Bueno, ya se hablaba anteriormente del número y que Cuba encabezaba en el mundo la proporción de médicos por habitante. Cuba en estos momentos tiene 4,1 médicos por habitantes, o sea, especialistas en la medicina. Cuando el mundo hoy se está proponiendo que exista un médico por cada 1.000 habitantes, Cuba dispone de 4,1 por cada 1.000 habitantes. Estoy hablando de los médicos que están físicos en Cuba trabajando. O sea, además de eso tenemos 50.000 prestando servicio en otros países. En el área directamente del personal de enfermería tenemos 7,9 por cada 1.000 habitantes, ya directamente en la medicina 6,9 y en los servicios estomatológicos 1,3 por cada 1.000 habitantes. En el caso de las instituciones, le explicaba que al principio de la revolución solo existía una universidad de ciencias médicas. Bueno, hoy tenemos 21 facultades de medicina, un instituto de ciencias básicas ubicado en la ciudad de La Habana, 21 filiales médicas que también forman médicos, porque la formación de los médicos cubanos a partir del tercer año de estudio ya se realiza directamente en las instituciones hospitalarias y ahí se van formando con parte del colectivo de profesores que está también, forman parte de esas instituciones hospitalarias y concluyen los últimos 3 años de su carrera desde ahí en la puesta en práctica de esa labor. 169 sedes municipales, 2.292 sedes universitarias, una escuela latinoamericana de medicina, que después les voy a escribir incluso ahí cuántos mexicanos estudian hoy ahí por concepto de beca y por concepto de autofinanciamiento. 4 facultades de estomatología, 4 de enfermería, 4 de tecnología, una escuela de salud pública y un centro nacional de perfeccionamiento técnico con 16 facultades, con nuevos programas de formación de médicos latinoamericanos. Bueno, la distribución del personal docente de cada una de estas universidades que ya tiene un nivel profesional adecuado para estas instituciones. ¿Cuáles son los resultados que vamos obteniendo? Bueno, primero, el trabajo que realizan los médicos de la familia en cada una de la comunidad. Primero, un elemento importante y va relacionado con el ambiente a los problemas de salud que puedan ocasionar también enfermedades en la población, como son el saneamiento del agua y diferentes vectores. O sea, estos médicos también van a la comunidad, ofrecen charlas, prestan servicio también a la comunidad de información en este tipo de elementos. Otros elementos relacionados al tabaquismo, el alcoholismo, la droga, que no es
un elemento que hoy incide en Cuba, la dieta, la nutrición que debe tener cada uno de los miembros en la población. También sobre las enfermedades no transmisibles, sobre enfermedades bucodentales, enfermedades transmisibles emergentes, elementos también sobre la discapacidad que puede existir entre los miembros de la comunidad, ambientes especiales que puedan generar también en las escuelas y en los centros de trabajo. O sea, la escuela tiene un vínculo directo con cada uno de los policlínicos de la comunidad y ahí se da servicio de salud a cada uno de los estudiantes. Incluso todo el sistema de vacunación que reciben nuestros niños sale a través precisamente de las instituciones educativas. Y bueno, grupos de atención especiales de niños, mujeres y adultos mayores. Todo este trabajo es un trabajo esencial que realizan los médicos de familia en cada una de las comunidades. ¿Cómo se atiende a la madre desde el embarazo, lo cual nos ha permitido bajar los índices de mortalidad infantil de más de 60 por cada 1000 nacidos vivos que hacían al principio de la revolución a un 4,2 por cada 1000 nacidos que hoy detiene Cuba? Primero, cada embarazada tiene derecho a 12 consultas como mínimo durante el embarazo, aunque no tenga ninguna dificultad en el embarazo. Se realiza ultrasonido diagnóstico, alfa-fetoproteína, que impide que las personas puedan llegar a un embarazo final, a un resultado final, con un niño tal vez con un problema de discapacidad muy serio que puede afectar después la convivencia familiar en esa familia también. Estudios frecuentes de hemoglobina y orina, serología, VIH y todo un grupo de estudios que le permite a la embarazada mantener esa situación. Y ya le explicaba que si presentara alguna situación de riesgo, entonces es internada en los hogares maternos que tenemos en Cuba, que permiten dar esa atención diferenciada con la especialidad de tener un médico a su lado y una enfermera a su lado que le permita dar el tratamiento necesario a esa embarazada. Quiero acotar también que en Cuba la mujer cuando pare tiene derecho a 1 año de licencia de maternidad con su salario y sueldo completo. Y después de eso, si tiene la necesidad de aumentar el mismo, tiene la disponibilidad de tener 6 meses con un 60% de su salario adicional en caso de que lo necesite por una atención diferenciada que tenga que dar a su hijo. Bueno, ¿cómo estamos en estos momentos con la mortalidad infantil en Cuba? Les explicaba que al principio de la revolución era de más de 60 por cada 1000 nacidos vivos. Hoy es de 4,2 por cada 1000 nacidos vivos, cerró el año 2013. Con 8 provincias que muestran indicadores más bajos que 4,2, 22 municipios que tienen 0 en mortalidad infantil y una tasa de mortalidad infantil, mortalidad materna directa de solo 20,7 por cada 100.000 nacidos vivos. Creo que es incluso la más baja de la historia de Cuba y creo que es una de las más bajas del mundo entero. Fíjense cómo fue variando ya en el 59, que era de más de 60 años, en el 60, a 1 año del triunfo de la revolución, Cuba baja prácticamente en la mitad la mortalidad infantil y cómo cada año ha ido bajando en el desarrollo de la historia, llegando hasta el 1989 a un 11,1% por cada 1000 nacidos vivos. A partir de aquí, y quiero hacer referencia, por eso lo pongo en amarillo, en la década de los 90, precisamente en un periodo especial que ahí cuando se hablaba de la situación económica se recalcaba la cruda que fue ese periodo para la Revolución Cubana. Sin embargo, a pesar de esa situación, los indicadores de la mortalidad infantil en Cuba continuaron bajando y no afectó desde el punto de vista las afectaciones económicas a los resultados de la salud hasta llegar lo que hoy tenemos en el 2013 de un 4,2 por cada 1000 nacidos vivos. Y aquí le pongo una comparación de ese resultado con los países de América Latina, datos ofrecidos por la UNICEF, el Estado Mundial de la Infancia en el 2013.
donde Cuba, con ese 4,2, se comporta prácticamente a niveles de países desarrollados como Canadá y Estados Unidos, incluso por debajo de esos países. Aquí les muestro ya enfermedades que hoy en Cuba no existen. O sea, son enfermedades que fueron eliminadas en cada uno de los años en los cuales se eliminaron, y de ahí hacia acá no existe. O sea, en Cuba esas enfermedades son eliminadas. Desde que el niño nace se vacunan contra 13 enfermedades, entre una de estas que están acá, y ya en estos momentos Cuba no tiene ninguna afectación en esas enfermedades que hay y que hoy afectan muchos países del mundo entero, donde incluso he conversado con algunos médicos que prestan servicio en otros países y en determinados momentos han tenido dificultades porque como no son enfermedades a las que realmente se enfrentan en el proceso médico cubano, son para ellos novedosas cuando llegan a otros países y tienen que enfrentarse con este tipo de enfermedades. Bueno, la atención al adulto mayor, y fíjense, todos estos resultados de la salud generan desde el punto de vista económico algunas dificultades como esta que ya tenemos en Cuba y que se prevé que van a ser un problema serio dentro de unos 5 o 10 años, y es el envejecimiento de la población, porque en la medida que mejora la calidad de vida, el nivel de vida de Cuba, que ya es del 78 años, la población va envejeciendo y hoy contamos con un 18% de la población cubana de más de 60 años. Esto implica mayor gasto desde el punto de vista económico para los servicios de subsidio cuando las personas ya se jubilan y no forman parte del servicio profesional. Pero a pesar de eso apostamos por que la salud adecuada en la población pueda crecer en esos sentidos. Y aquí un dato interesante que casualmente cogí hace poco en la prensa, donde se hablaba de que la esperanza geriátrica de Cuba, cuando una persona arriba de 60 años de edad, es de poder vivir 22 años más. Y si llega a los 80, puede vivir 8, o sea, tiene una esperanza de vida de 8,8 años más. O sea, que va aumentando las posibilidades de vida a partir de esas condiciones que hoy se le garantizan al adulto mayor en nuestra población. Desde la propia comunidad, donde pueden ver a los ancianos que realizan con los servicios de los policlínicos determinados ejercicios, áreas de salud que le permiten mantener esa forma de vida. Bueno, ¿cómo se da el tratamiento de SIDA? Sobre el SIDA, que es un problema que hoy enfrenta el mundo y que Cuba al menos ha logrado con un sistema de vacunación que tiene alargar la prevalencia de vida un poco de estas personas que hoy son afectadas por la enfermedad de SIDA entre 15 y 24 años más a partir de que ya se le decreta la enfermedad directamente. A partir de una atención ambulatoria, el elemento de la promoción a evitar determinados riesgos que puedan llevar a estas enfermedades, y aquellos que ya no quisieran estar dentro del medio público, también el Estado le garantiza. Existe un sanatorio donde es prácticamente una comunidad donde la persona disfruta de habitaciones y recibe todo su tratamiento y vive y convive allí en esa comunidad sin ningún tipo de problema, a partir de la decisión personal de esa persona de ya no querer estar dentro de sentirse afectado dentro de la población general. Aquí, las vacunas que hoy se ponen a todos los niños cubanos desde que nacen, sin preguntarle a la madre si tiene posibilidades de acceder a ella o no, sencillamente de forma gratuita, desde que el niño nace, se le garantiza la inmunidad con esas 13 vacunas desde el momento en que nace el niño, que fueron generadas por diferentes instituciones científicas en Cuba que hoy tenemos. Se ha logrado, a partir del trabajo de la medicina y la educación, una contextualización de diferentes problemas y dificultades
que se han detectado en el área de la educación especial y que pueden provocar trastornos en el aprendizaje, y que a través de la comunicación entre el Ministerio de Salud y las escuelas permite dar a estos estudiantes una atención diferenciada y garantizar que no tengan afectaciones en su aprendizaje del propio proceso docente educativo. Y aquí aparecen las posibles enfermedades o trastornos que pueden crear trastornos del aprendizaje, que se le da tratamiento también desde las instituciones de salud en combinación con las estructuras docentes en cada una de las escuelas. Esto fue un diagnóstico muy grande que se hizo con el apoyo del servicio de la comunidad en la escuela y las escuelas y el Ministerio de Salud Pública, que detectó la cantidad de personas que pudieran estar afectadas y poder darle tratamiento sistemático y con tiempo a cada una de estas afectaciones en nuestros niños. Bueno, ahí explica cómo se hizo el pesquisaje, la evaluación de los casos y bueno, todo el tratamiento que se le fue dando a cada uno de estos muchachos. Bueno, aquí nos aparecen también de estos elementos, ya voy a poner algunos ejemplos de resultados de la biotecnología con respecto a un grupo de medicamentos que ya hoy Cuba produce y que comercializa en diferentes lugares del mundo. No los puedo poner todos porque son más de 20 resultados científicos que hoy se reconocen incluso y comercializan en diferentes países y que son beneficios también de la población cubana, como son anticuerpos y biomodelos que se fabrican en la BES, que es un laboratorio de biotecnología que tenemos en Cuba y que permite producir nuevos marcadores tumorales para el diagnóstico del cáncer con cuestiones de prematuro y poder dar tratamiento con tiempo determinado a estos pareceres que son una de las enfermedades que hoy más afectan a la población cubana y del mundo entero. El Everpro-P, que es uno de los medicamentos que hoy mayores resultados está dando en Cuba, porque evita que las personas que padezcan de serios problemas diabéticos tengan la posibilidad de la amputación, que es el elemento esencial con el que se trata esa enfermedad, y hoy más de 100 pacientes en el mundo, incluidos los cubanos, han sido favorecidos por ese medicamento. Estuve leyendo el otro día en la prensa, incluso un extranjero que viajó a Cuba, prácticamente le pedía cuando llegó a Cuba a los médicos cubanos que le cortaran la pierna, y el médico cubano le dijo que no le iban a cortar la pierna y que él iba a ser curado, pero los dolores eran tan fuertes que él pedía intensamente que le cortaran la pierna, y con el tratamiento del Everpro-P en un tiempo determinado, aproximadamente un mes, logró resolver su situación y no tuvo la necesidad de recurrir al método de la amputación. O sea, es un medicamento que hoy incluso se comercializa en muchos países y ha tenido unos resultados muy favorables. La proctoquinasa, que es un elemento también eficaz, se utiliza como supositorio para el tratamiento de las hemorroides agudas en Cuba y también está reconocido en varios países del mundo. El Nimotuzumab, bueno, este está registrado incluso en 28 países, lo fue tratado, o sea, descubierto en el Centro de Investigación y Desarrollo que tiene Cuba sobre la investigación monoclonal, la cual va trabajado a determinados tratamientos referidos al cáncer. Se utiliza en más de 28 países y ha sido alrededor de utilizado por más de 47.000 pacientes en el mundo. Permite trabajar 3 tipos de cáncer de cabeza, cuello, tumores de cerebro, para tumores en el esófago, y está siendo investigado en otras 11 localidades del cuerpo para ver también si logra resolver o dar tratamiento a esas enfermedades. La eritroproyectina, que también está elaborado en estos laboratorios y que permite tratar la insuficiencia renal crónica en los pacientes.
Bueno, tenemos también el Racotumumab, a veces esos nombres son bastante complicados de pronunciar, desarrollada también en el Centro de Inmunología Molecular, que se utiliza para el cáncer del pulmón avanzado y que conlleva células no pequeñas y que permiten dar tratamiento a estos problemas en cada uno. Hoy se aplica ya como registro en Cuba y Argentina, y se trabaja como ensayos clínicos en Brasil, Argentina, Japón, Alemania e Indonesia. ¿Cuáles son los retos que vamos teniendo a partir de estos resultados que vamos logrando en la medicina y la ciencia referida a esta área? Bueno, primero, una profunda revolución en los servicios de salud que se va generando a partir del año 2000-2002. Y es que, bueno, a partir de la década de los 90, las instituciones de salud nuestras sufrieron muchas afectaciones desde el punto de vista material a partir de los recursos con los cuales disponía la revolución. Pero ya con esta recuperación económica que vamos teniendo a partir de la primera década del 2000 y que va creciendo, ya Cuba puede contar con un programa de reparación de todos estos centros de salud y mantenimiento. Les puedo decir, por ejemplo, que en el 2013 se repararon más de 1.700 consultorios médicos de familia que permiten tener una mayor garantía para la salud de la población. Un programa de óptica que permite garantizar que las personas tengan un servicio eficiente de oftalmología. Programa de informatización, o sea, de informatización de los recursos en cada uno de esos centros hospitalarios. Es un programa que es muy bien visto y muy bien trabajado en Cuba, referido a la nefrología y la hemodiálisis. O sea, las personas en Cuba que tienen problemas serios renales y que tienen que realizarse hemodiálisis sistemáticamente tienen garantizado un servicio directo. Nosotros tenemos un centro especializado en hemodiálisis en cada provincia y esas instituciones disponen de un servicio de taxis que prestan la posibilidad de recoger al paciente en su casa, llevarlo a la institución y luego devolverlo a su casa sin el cobro de los servicios prestados para la transportación de esas personas por el estado delicado al cual se llevan. Bueno, programas de cardiología, disponemos de un centro de cardiología muy prestigiado en el mundo, donde incluso se realizan estudios de especialidad de muchas partes del mundo. Programas de ortopedia y ortopedia técnica, los trabajos que se realizan en los policlínicos, los hospitales, en los programas de terapia intensiva en los municipios, de forma tal que ante una situación muy compleja puedan ser internados directamente ahí, igual a los programas que ya explicaba referidos a la genética y los discapacitados en ese sentido, buscando un perfeccionamiento en el trabajo con el capital humano en la población. Bueno, ahorita les hablaba de un centro que fue creado en el 1998, esencialmente cuando se dieron los daños causados por los huracanes George y Mitch, que hubo pérdidas de miles de vidas en toda Centroamérica y donde, bueno, por la idea de Fidel Castro se concibió esta escuela de medicina latinoamericana que concedía becas. Le digo esto porque ya está en un proceso prácticamente de liquidación de esa beca a partir de las miles de personas ya formadas en cada uno de los países a los cuales participa, donde se posee, o sea, han participado 28 países, 19 de Latinoamérica, 4 de África, incluso tienen estudiantes de Estados Unidos becados allí estudiando en Cuba, 4 países francófonos y de la Universidad Caribeña. La distribución en el caso de México en esa escuela latinoamericana es la siguiente. Dentro de las 9 graduaciones que ha tenido esa escuela, se han graduado allí 911 mexicanos por concepto de beca. Hasta el año 2012, que fue cuando concluyó el proceso de oferta de becas en esta escuela. Hoy estudian todavía por ese concepto 326 estudiantes y 8 lo hacen
por concepto de autofinanciamiento, o sea, pagan sus estudios. Y estudian especialidades en escuelas de medicina cubana o en los diferentes hospitales de especialidades cubanas, un total de 144 mexicanos que se especializan en diferentes especialidades en Cuba. También contamos con un contingente Henry Reed que está dispuesto en todo momento por médicos y que fue inaugurado por Fidel, creo que en el año 2005, en disposición de prestar servicios de salud, de medicina, en países a partir de situaciones determinadas que tengan de afectaciones por algún sismo, huracanes, etcétera, que puedan afectar a alguno de los países. Entre los resultados que han tenido, podemos contar misiones como en Guatemala, en Pakistán, Bolivia, Indonesia y una última que no la tengo reflejada aquí, que fue en Haití, donde de forma masiva también nuestros médicos prestaron servicio en esas naciones. Y aquí viene un planteamiento de Fidel precisamente cuando se inauguró ese contingente, donde planteó que aportamos miles de combatientes a la lucha contra el sufrimiento, el dolor y la muerte para ayudar al planeta que sufre de lo que tiene alivio, que se enferma de lo que tiene cura y que se muere de lo que no debía morir. Esta es la función de este contingente que fue creado en el 2005 y que hoy todavía presta servicio a partir de situaciones de catástrofe que se dan en diferentes lugares del mundo. Bueno, como ya les explicaba, aparte de la cantidad de médicos que hoy contamos en Cuba, también tenemos 50.000 colaboradores que prestan en su colaboración en 66 países del mundo, incluido, como ya les decía, tenemos un total de 8 o 9 médicos que están prestando servicio en el estado de Guerrero, en diferentes comunidades. Les comento que cuando los visitamos, después que llegamos a Chilpancingo, estuvimos alrededor de 5 horas subiendo loma por terracería para poder llegar a donde ellos están laborando y prestando sus servicios médicos ahí en Guerrero. La colaboración médica con todos estos resultados que le he expresado representa hoy, y lo representó para el 2003, el 50% de los ingresos financieros por servicios al exterior dentro del país. En el 2014 se deben graduar también, para aumentar esta cantidad, un total de 5.000 nuevos médicos en las diferentes escuelas de medicina en Cuba, llegando, les explicaba ahorita que teníamos un 4,1 por cada 1.000 nacidos. Cuando se gradúen estos 5.000 vamos a contar con 4.000,6 médicos por cada 1.000 nacidos, y les explicaba que hoy el mundo aspira a tener uno por cada 1.000. Bueno, aquí está para que tengan una idea del nivel de inversión que realiza el país en la medicina, ¿no? Cómo incluso va creciendo año por año, tanto en producción de medicamentos, en reactivos para los análisis, para distintas actividades que necesitan los servicios médicos, material gastable que se utiliza diariamente en las consultas médicas, equipos médicos, piezas de repuesto para estos equipos médicos y recursos no médicos que también necesitan los diferentes hospitales. Vean cómo año por año la diferencia de lo que se invirtió en el 2003 y lo que hoy se va a invertir o se está invirtiendo en el 2014. Y bueno, para cerrar, un planteamiento también de nuestro comandante, donde decía: somos un país pequeño, pero este país pequeño ha podido demostrar cuánto se puede, cuánto se quiere, cuánto se puede cuando se quiere, cuánto se puede si los recursos humanos de cualquier país pueden ser bien utilizados. Gracias. Muchas gracias. Es para mí un honor estar con ustedes y hacer comentarios a la presentación del doctor José Ron Galindo. Fíjense que desde ayer y hoy me estuve acordando mucho de un poema que me aprendí hace muchísimos años, cuando yo era muy joven. Y este poema termina diciendo lo siguiente: tengo, vamos a ver.
que ya aprendí a leer, a contar. Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo, que ya tengo un trabajo y ganar lo que me tengo que comer. Tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener. Este es un poema de Nicolás Guillén. Y yo me acuerdo con la primera vez que lo leí. De hecho, el poema es mucho más largo que eso. Y refleja los logros de la Revolución Cubana. Así, con esas palabras tan sencillitas, refleja el acceso que tuvieron los cubanos a poder educarse. El acceso que tuvieron los cubanos a tener un trabajo. Pero ahora el doctor Ron nos cuenta otras cosas, va mucho más allá. O sea, no es nada más la educación, sino que es crear ciencia y es crear tecnología para el desarrollo del país. Eso es sumamente importante. Y yo creo que es uno de los logros más grandes que se pueden ver en Cuba. Mientras Estados Unidos, por ejemplo, tiene un montón de dinero, controla todo el mundo, nos controla Estados Unidos. Esta es tecnología, esta es tecnología, esa es tecnología. Si vemos toda esa tecnología, de hecho, toda esa que ven allí, es una tecnología de hecho que viene, mucha de ella de Estados Unidos. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, es independiente tecnológicamente, ninguno de ellos. Generalmente esos países adquieren algunas tecnologías de otros países. Cuba sufrió un embargo y es increíble cómo se refleja en las últimas palabras de hecho del comandante Fidel Castro, cómo se refleja este deseo de decir, bueno, no importa nuestra situación, vamos a salir adelante. Fíjense que Fidel Castro de hecho lanzó una política en 1960 y la política es: el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombre de ciencias. Es increíble la visión de ese tipo que fue un líder, le llamamos así, un líder. Fíjense, se dio cuenta que era la ciencia, que era la tecnología. Ahorita sin ciencia y tecnología no podemos hacer gran cosa. Para muchas cosas necesitamos esa ciencia y tecnología. Cuba se distingue porque se dio cuenta que había un nicho bien importante: la medicina, la biotecnología, y se ha distinguido, está entre los mejores del mundo. Realmente pues pueden presumir, fíjense, 4.2 muertos, niños muertos por 1000 que nacen. En México son 13. Él lo tenía en su lámina, nada más que no la dijo. 13 por 1000. Cuando uno nace, cuando el niño nace, es cuando se tiene el riesgo más grande de morir. O sea, generalmente el riesgo va así, miren, desde 0 hasta 1 año. A 1 año el riesgo baja. Entonces hay que cuidar ese periodo de 1 año. ¿Y realmente eso se puede mejorar? Claro, desde luego que sí. ¿Cómo se puede evitar que los niños mueran? Pues bien sencillo, como él lo dijo, un cuidado maternal, mejores hospitales, un cuidado de los niños durante ese año. Posteriormente, después de que se pasa 1 año, el riesgo es plano, es casi plano. Ustedes están allí, precisamente. Es el periodo de la vida en el que ustedes se creen invencibles, no les pasa nada. Se desvelan, no les pasa nada. Si toman no sé, una cuarta parte de un cartón de cerveza, si no les pasa nada, está bien, son como invencibles. O sea, se ve que a lo mejor pues no les pasa nada, ¿no? Sin embargo, llega después de que el riesgo baja, luego queda constante, llega uno como a los 45 años y el riesgo de repente empieza a subir y ya no baja. ¿Qué quiere decir? Que la gente después de esa edad, pues es muy probable que se muera, más fácilmente que se muera. Si ustedes ven, por ejemplo, el número de muertos, van a ver que en la etapa de 0 a 1 año hay muchos muertos. Después tiene un mínimo como en 10 años, o sea, los niños de 10 años son los que mueren menos. Pero posteriormente, entonces se va elevando y se tiene un pico como en 82, 84 años. Ahí está el pico de muertos. Cuba obviamente se ha dado cuenta de eso y ha cuidado esta partecita de acá y esta otra parte de acá. Entonces tiene muchos cuidados, sobre todo pues el cuidado materno a la madre, el cuidado a los niños y después para los viejos. Cuba ha hecho lo que de hecho nosotros debimos haber hecho en muchos más campos.
La historia de nosotros es muy diferente, doctor Ron, muy diferente. Nosotros en 1938 expropiamos el petróleo. El petróleo era de nosotros, era. Ya podemos decir que era, fíjense. En 1938, Estados Unidos, Inglaterra, hace un embargo. Nos quita la tecnología, se lleva a los técnicos. ¿Y saben qué hace Lázaro Cárdenas? Le pide a la UNAM no existía, el Politécnico tenía 2 años nada más. Le pide a la UNAM que haga gasolina. ¿Y sabe qué hace la UNAM? Hace la gasolina. Se esfuerzan, trabajan durísimo, pero logran hacer la gasolina. Cuando estas compañías se dieron cuenta de que México podía hacerlo, entonces ¿qué hicieron? Pues otra vez le vendieron la tecnología a México. O sea, ¿cómo van a desperdiciar un mercado tan grande? Posteriormente empezó una economía en México de lo que se llama el desarrollo de sustitución de importaciones. O sea, que muchas de las cosas se hagan en México, que mucha de la tecnología se haga en México. Entonces empezaron el desarrollo de muchos institutos aquí en México y laboratorios para hacer tecnología. Entonces el Instituto Mexicano del Petróleo, por ejemplo, se crea en 1965, fíjense, muchos más años después de que se logra la expropiación. Se crea el Instituto de Investigaciones Eléctricas, se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, se crean muchos centros de educación superior, se crea la UAM, empieza clases en 1974, empiezan muchas otras escuelas de la UNAM. Entonces México logra mucho desarrollo tecnológico, pero a nosotros nos pasa algo. En 1980, a principios de los 80, México toma el modelo neoliberal. Entonces este modelo se basa en la privatización. Entonces empieza a privatizarse todo, actualmente hasta el viento, todo se privatiza. Y empieza el desmantelamiento de todas estas instituciones que generaban tecnología. El Instituto Mexicano del Petróleo ya no se les da dinero para hacer ciencia y tecnología. De hecho, los números que presenta el doctor son muy diferentes a los de nosotros. Ellos presentan un 1%, por ejemplo, para esta ciencia y tecnología. México solamente tenía, hasta el año pasado, 0.4% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología. Para toda. Actualmente ha aumentado un poquitito. Y Peña Nieto ha dicho que va a llegar al 1% al final de su sexenio. Y yo les aseguro que eso va a ser tan cierto como el que baje de precio la gasolina, la luz y el gas, se los aseguro. Entonces, a los institutos mexicanos se les retira el financiamiento y entonces se les pide de que ellos busquen su dinero. Entonces lo que hace el Instituto Mexicano del Petróleo es precisamente contratar servicios para que pueda subsistir. Entonces el Instituto Mexicano del Petróleo lo que hace son pues muchas cosas que no tienen nada que ver con la tecnología. De hecho, uno de los proyectos más grandes que tenía Pemex, que tenía el Instituto Mexicano del Petróleo, era hacerle las fiestas a Pemex Refinación. Fíjense nada más. Entonces es lo que hace que se desvirtúen esos institutos de investigación. Actualmente, por ejemplo, si ustedes ven las leyes secundarias, el Instituto Mexicano del Petróleo desaparece. Si ustedes se fijan en la ley de Pemex, el artículo transitorio 18 y el 19, está condenado a desaparecer. Entonces, fíjense, nosotros venimos de una época muy gloriosa. El Instituto Mexicano del Petróleo fue la joya de la corona, desarrollaba tecnología, venían muchos técnicos de España, de Colombia, de Brasil, a aprender aquí en México. Entonces todo eso desaparece en México. Mientras que Cuba empieza, digamos, después de la Revolución Cubana, a organizarse, a planear y a darse cuenta que es a través de la ciencia y la tecnología como se puede desarrollar. Nosotros vamos hacia una sociedad que se llama del conocimiento, pero una sociedad del conocimiento es aquella que usa la ciencia y la tecnología que ellos desarrollan, nosotros no. Si ustedes, por ejemplo, ven lo que dijo Arturo Menchaca, que fue el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, lo que él decía es que el 96% de las empresas de México usan tecnología comprada. Fíjense nada más, el 96%. Nosotros generamos 3,000 doctores aquí en México, son los que se generan.
3,000 doctores cada año más o menos. Pero de esos 3,000 doctores, solamente la tercera parte tiene trabajo. Ese es otro de los puntos. También nuestro trabajo en ingeniería, pues cada vez es más inexistente. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos muchísimos ingenieros, pero nuestros ingenieros no trabajan en ingeniería. Son muy poquitos los que trabajan en ingeniería. Generalmente cuando egresan son vendedores. En eso trabajan muchos. Son operadores de tecnología, pero no son desarrolladores de tecnología, porque México no desarrolla casi tecnología. Ese es un contraste muy grande que tenemos en el caso de Cuba. En el caso de Cuba lo que nosotros tenemos es un montón de profesionales que salen y realmente están dedicados a lo que ellos estudiaron. En México no. Ese es un problema muy grande que nosotros tenemos. Un problema muy grande porque también nosotros en México tenemos, obviamente, nuestra economía es mucho más grande que la de Cuba, pero mucho más grande, el país es mucho más grande, pero la ciencia y la tecnología cubana destacan. Nosotros, por ejemplo, en México podemos decir, ¿qué ciencia y tecnología destaca en México? ¿Qué ciencia y tecnología destaca? Si ustedes se fijan, destaca mucho México en física. También destaca en algunas cuestiones de medicina, definitivamente. Pero nosotros no tenemos, por ejemplo, lo que ellos tienen. O sea, si ustedes se fijaron en los números de él, o sea, dice que el 50%, algo así, mencionó que el 50% de los recursos que ellos obtienen de fuera, fíjense, son de estos servicios y esta tecnología médica que ellos desarrollaron. ¿Cuál es nuestra situación? Nosotros, ¿de dónde obtenemos este dinero que nos llega? Miren, de vender el petróleo crudo, el petróleo sin refinar, el petróleo sin industrializar, que podía dar trabajo a muchos mexicanos. De allí vienen nosotros, muchos de los ingresos, de allí vienen. O sea, México, de hecho, desde principios de los 80s, decidió eso, decidió petrolizarse. O sea, de hecho se estaba encontrando muchísimo petróleo y entonces pues ustedes saben bien la frase esta de López Portillo, ¿no? Que teníamos que aprender la abundancia, a administrar la abundancia, pero los intereses subieron, el precio del crudo bajó y la fiesta se acabó, tan sencillo como eso. Entonces nosotros tenemos ahorita una filosofía muy diferente de la que tienen en Cuba, que es realmente vender nuestros recursos naturales así como están. Cuando nosotros podríamos industrializarlo, cuando nosotros podríamos, por ejemplo, hacer petroquímicos que son los que valen más afuera. Otra parte del dinero que se obtiene aquí en México es de la venta de automóviles. No sé si ustedes se han dado cuenta en los periódicos que cada vez aumenta mucho más el número de carros que se hacen aquí en México. Pero también nos pasa lo mismo. Estos carros solamente se arman aquí en México. Nosotros somos un país maquilador. Entonces lo que hacemos es que compramos las partes de fuera y entonces estas compañías extranjeras las arman aquí y las venden. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, México vende como 1.300.000 unidades más o menos, pero resulta que cada vez la gente compra menos aquí. ¿Por qué? Porque también la gente cada vez gana menos dinero aquí. O sea, existe una desigualdad bien grande en México. Yo creo que en México deben existir políticas educativas entrelazadas con las políticas de empleo, con las políticas industriales. Hace mucha falta eso. México tiene un montón de investigadores, de hecho existe lo que se llama el Sistema Nacional de Investigadores en México, pero este Sistema Nacional de Investigadores no está encaminado hacia desarrollar tecnología. Hay falta mucho por hacer. Generalmente los resultados que se tienen de este Sistema Nacional de Investigadores son puros artículos de investigación. No es tecnología. Yo pienso que tenemos mucho que aprender de Cuba, en ese sentido, mucho que aprender, porque México tiene muchísimos recursos, desafortunadamente pues cada vez nos quedan menos. O sea, de hecho hoy mismo se está precisamente discutiendo la ley de hidrocarburos, donde hasta los campesinos se van a quedar sin tierra, porque si una compañía llega y piensa, fíjense, nada más piensa que ahí hay petróleo, entonces tiene todo el derecho a que el gobierno le ayude a quitarle al campesino esa tierra. Es increíble lo que nos está pasando. Nosotros necesitamos muchos científicos y muchos tecnólogos, pero también muy comprometidos con las causas de nosotros.
O sea, necesitamos esa clase de personas. Porque, por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros escuchamos en los periódicos son puras mentiras. Es increíble, son puras mentiras. Por ejemplo, leemos en los periódicos de que tenemos muchísimo gas natural, pero muchísimo, muchísimo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. De hecho, ayer precisamente platicaba con unos estudiantes que participaron, no sé, en un congreso que hubo apenas, y me decían, es que nos dijeron que hay muchísimo, muchísimo gas. Eso no es cierto. A lo mejor es cierto, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque se tiene que probar que existe ese petróleo, que existe ese gas. Eso se llaman recursos prospectivos, no son reservas. Esa es la diferencia. Los recursos prospectivos están en la cabeza de los políticos y ya. Las reservas es un petróleo que se tiene cuantificado. Entonces nosotros necesitamos, de hecho, también estos científicos y tecnólogos que estén comprometidos y que digan lo que está pasando en México. Entonces, pues realmente es deslumbrante los resultados de hecho que ha obtenido Cuba, aunque en estas áreas. Obviamente, pues la ciencia y la tecnología pues es demasiado vasta. Y una de las cosas que Cuba ha hecho pues es enfocarse en estas áreas de la medicina, estas áreas de la biotecnología. De hecho, pues nosotros escuchamos mucho hasta en los comerciales, ¿no? De que Cuba está teniendo ya pues tratamientos ahorita que está experimentando contra el cáncer pulmonar, etcétera. Entonces es increíble también la esperanza de vida de ellos, pues cómo la están aumentando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo menciono una persona de 60 años puede vivir 22 años más, una persona de 80 años puede vivir 8.8 años más. Claro, depende de si es hombre o mujer, las mujeres viven más, ¿no? Sí. Como unos 5 años más las mujeres. Bueno, es difícil cambiarse de sexo a estas alturas quizá, pero pues es una de las cosas que se obtiene allí. Pero una de las cosas que me llama muchísimo la atención, y es una cosa increíble, de verdad, es que existe cero mortalidad. De hecho, que se mencionó en alguna área de Cuba. O sea, es una cosa que realmente es impensable, ¿eh? O sea, cero mortalidad. Realmente, pues sí, es de llamar la atención. Nosotros, de hecho, en México, pues tenemos, como les decía, todos los recursos, tenemos muchísimos recursos. Lo que no tenemos son buenos gobiernos, definitivamente. Buenos gobiernos que tracen una política muy clara hacia dónde debe ir la ciencia y la tecnología. Eso es muy importante, eso es urgente. Y al contrario, pues vemos al revés las cosas. Como les decía, este Instituto Mexicano del Petróleo ya está condenado a desaparecer. O sea, todos los proyectos se van a pasar a Pemex. Pero una de las cosas también que nosotros vemos es, ¿por qué ellos no reclaman? O sea, ¿por qué no dicen nada en los periódicos? O sea, ¿por qué a finales del año pasado, pues había como un mutismo cuando se estaban discutiendo estas leyes? Y ahorita pues tenemos, no sé, el Mundial de Fútbol, ¿no? Y entonces pues hay que ver cómo queda, ¿no? En lugar de, pues no sé, quizá protestar un poco, por lo menos, porque realmente en la ciencia y tecnología, en mi opinión, está el futuro del país. Gracias.